No todos los departamentos necesitan comprender el guión o conocer el guión al detalle, porque también depende de la labor de cada uno. Pero, por ejemplo, en mi departamento, que es el departamento de layout, sí que nos encargamos de contar la historia, porque la cámara es el activo, son los ojos del espectador, con lo cual sí que necesitamos conocer la historia que estamos contando y las emociones que quiere transmitir el director a través de los movimientos de cámara o del encuadre o de la composición, porque eso sí que afecta a la historia. Otros departamentos a lo mejor no tanto, pero nosotros, el layout es el departamento más cinematográfico, así que sí que necesitamos a lo mejor no aprendernos el guión, pero sí que comprender la historia y comprender el enfoque que tiene el director. Un día me acordaré. Me acordaré de todo lo que ha sucedido. De lo bueno, de lo malo. De los que sobrevivieron. Y de los que no. Empecé a estudiar arquitectura porque no sabía que podía dedicarme al cine, porque yo quería tener una profesión que pudiera juntar aspectos tecnológicos con aspectos creativos, pero el cine, a pesar de que yo era muy cinéfila, yo no sabía que el cine era una opción, entonces cogí arquitectura, pero la cogí un poco por descarte, no la cogí por vocación, porque no tenía mejores opciones. Hasta que salió la primera película del Señor de los Anillos y salieron los documentales en la versión extendida y entonces pude entender que se podía hacer cine usando un ordenador, porque yo ya estaba utilizando los programas de 3D y de animación para arquitectura. Entonces, cuando les vi manejar ese tipo de programas para hacer cine fue cuando até cabos y cuando comprendí que sí que se podía hacer cine usando un ordenador, y ahí fue cuando decidí que eso es lo que quería hacer. Entonces dejé la arquitectura y me apunté a una escuela de animación y ahí empezó todo. Sí, sobre todo dependiendo del departamento, porque hay un montón de departamentos dentro de un estudio de efectos visuales y cada departamento tiene que tener formación concreta en su especialidad. Por ejemplo, los modeladores tienen que saber de anatomía, por ejemplo, porque tienen que modelar animales, tienen que modelar personas, tienen que ser anatómicamente correctos. Los animadores saben mucho de tiempos. Yo he visto animadores con su cronómetro porque tienen que conocer exactamente cómo se mueven las cosas y cómo se desplazan las cosas, cómo funciona la gravedad, por ejemplo, a qué velocidad caen las cosas, cómo reaccionan las cosas cuando se chocan entre sí. Los iluminadores, por ejemplo, tienen que saber cómo funciona la luz, porque tienen que imitar la luz. Estamos imitando la realidad, entonces hay que saber cómo funciona la realidad. Y los artistas de efectos, por ejemplo, los de efectos que hacen los fluidos, por ejemplo, las llamas, las explosiones, hay que saber cómo funciona ese tipo de cosas, una combustión, cómo funciona una nube de humo para poder simularla después. De modo que ese tipo de conocimientos, para poderlos implementar en los simuladores, son muy necesarios, porque cuanto más nos aproximemos a la realidad, obviamente, mejor va a quedar la producción. Desde que yo comencé en la industria hasta ahora, pues, los efectos visuales han avanzado mucho precisamente en el tema del realismo. Porque cuando yo empecé, claro, a mí también me inspiraron películas como Toy Story. Ahora vemos Toy Story, el tema de la iluminación, las texturas y el realismo en los seres humanos, por ejemplo, no tenía nada que ver entonces con lo que es ahora. Y se ha ido haciendo avances muy importantes en la simulación de fluidos o en la simulación de telas o de pelo. Recuerdo la primera película que mostraba un personaje animado con pelo húmedo, pelo mojado, ese tipo de cosas. No se podían hacer al principio y poco a poco la herramienta que le hacemos nosotros avanzar a fuerza de ponerla a prueba se va haciendo más sofisticada y va mejorando los efectos en cuanto al realismo. Sí que ha habido muchos avances y lo sigue habiendo. When your consciousness ends in one world, it could continue to exist in many other worlds. What do you think is happening?
Trabajar con diferentes directores es trabajar también con diferentes personalidades y con diferentes gustos y estilos. Claro, un Peter Jackson no tiene nada que ver con un Ridley Scott, por ejemplo, o con un Tim Burton. Entonces son diferentes y la manera en la que piden el trabajo, la manera en que exigen también es muy distinta. En general sucede que tienes que adaptarte al cliente, sucede en cualquier profesión creativa, yo creo, y en cualquier profesión dentro del cine. Pero en este sentido también porque tienen muchas maneras diferentes de trabajar y una visión diferente que tienes que comprender para poder tratar de adaptar lo que quiere a lo que le estás ofreciendo en cada proyecto. We were hunters and foragers. The frontier was everywhere. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. Es fundamental que todos los departamentos se comprendan entre sí, como mínimo comprenderse. No hace falta, obviamente, no podemos ser expertos en todo, pero sí que es fundamental que haya comunicación entre departamentos, porque todos dependemos de todos. Es una cadena de montaje en la que vamos secuencialmente trabajando unos detrás de otros. Entonces, siempre hay alguien esperando a que yo haga mi trabajo para poder hacer el suyo, y yo tengo que esperar al que va antes que yo a que me pase el producto de su trabajo para poder yo hacer el mío. De modo que cuanto mejor nos conozcamos y mejor nos comprendamos, mejor comunicación habrá y más capaz seré yo de dar mi trabajo de la manera adecuada al siguiente, y de esa manera también es más fluido y es importante. La comunicación es fundamental. Check it out. Arthur is talking to the fish. They made me what I am. Permission to come aboard. No todos los departamentos necesitan comprender el guión o conocer el guión al detalle, porque también depende de la labor de cada uno. Pero, por ejemplo, en mi departamento, que es el departamento de layout, sí que nos encargamos de contar la historia, porque la cámara es el activo, son los ojos del espectador, con lo cual sí que necesitamos conocer la historia que estamos contando y las emociones que quiere transmitir el director a través de los movimientos de cámara o del encuadre o de la composición, porque eso sí que afecta a la historia. Otros departamentos a lo mejor no tanto, pero nosotros, el layout es el departamento más cinematográfico, así que sí que necesitamos a lo mejor no aprendernos el guión, pero sí que comprender la historia y comprender el enfoque que tiene el director. The war is coming to the surface, and I'm bringing the wrath of the seven seas with me. Aún no hemos alcanzado la paridad total, pero vamos poco a poco. A mí me gusta contar la anécdota de que cuando yo estudié en la escuela de animación éramos 2 chicas nada más en clase, en todo el turno, no solo en mi clase, en todas las clases. Y 10 años después, al volver de Nueva Zelanda, mi escuela me invitó a dar una charla para los alumnos de aquel momento para contarles mi experiencia. Y pude dar una charla a los alumnos de aquel momento en mi misma aula, en el aula en el que yo había estudiado, con la sorpresa de que había mitad chicas y mitad chicos. Lo que pasa es que esa paridad empieza a suceder más desde abajo, es decir, el interés es el mismo, ya los alumnos ya son lo mismo alumnos que alumnas. El problema está cuando vamos subiendo en el escalafón. Todavía hay muy pocas supervisoras, entonces el cambio se está produciendo de abajo a arriba, como es natural, y acabaremos llegando y acabará sucediendo porque es inevitable, porque está sucediendo y estamos todos trabajando por ello, porque esto depende de todos y de todas. De modo que aún no hemos llegado, todavía hay muy poquitas supervisoras, pero está pasando. Y un buen ejemplo es Laura Pedro, que es la compañera Laura, que es supervisora de efectos visuales y que acaba de ganar un Goya este año a los mejores efectos visuales por La Sociedad de la Nieve. O sea que enhorabuena a ella, que ya por fin, yo creo que es el primer Goya que yo sepa a una supervisora mujer de efectos visuales, así que está pasando. Me siento cómoda, pero porque yo siempre he sido en un entorno masculino, siempre me he movido en un entorno masculino, es decir, yo he sido de niña la que no jugaba con las muñecas, sino que jugaba al fútbol, en la que tenía coches en vez de tener Barbies. O sea, yo siempre he sido ese tipo de niña, con lo cual estoy medio acostumbrada a estar rodeada de chicos o de niños y ahora en la profesión estar rodeada de hombres. Eso no quiere decir que obviamente no tengamos que pelear porque la paridad llegue y tiene que llegar y va a llegar, pero yo creo que a mí no me molesta, me molesta que no haya más mujeres, pero me siento cómoda porque para mí es algo natural.
Pues un buen consejo para quien esté empezando en los efectos visuales es no dejar de estudiar, no dejar de trabajar, no pensar que al salir de la escuela ya nos lo sabemos todos, que eso nos pasa a todos cuando salimos de la escuela y no es verdad, hay que seguir estudiando. En la escuela nos enseñan a usar la herramienta, pero luego aprendemos trabajando y nunca se deja de aprender, nunca se deja de avanzar. A estudiar inglés, eso es importante, el inglés es fundamental, no hace falta tener un inglés perfecto, pero sí que hace falta tener un inglés funcional para poder trabajar en inglés. Pico pala, ser muy pesados, procurar mandar currículums a todas partes muchas veces para que cuando necesiten a alguien en nuestro currículum esté el primero o la reel. Paciencia y trabajo duro. No, yo creo que eso es aplicable a casi todo en la vida y eso es lo que hay que hacer. Cuando me invitaron a venir aquí a participar en esto, a mí me pareció un honor primero porque no conocía esta iniciativa y pues conocerla me pareció fabuloso y es una gran idea y sobre todo es un honor que haberme podido venir hasta aquí para charlar con tantas mujeres, tantas compañeras y poder contarles cosas. Vamos, me parece un honor, todo un honor, estoy encantadísima de haberlos conocido y de estar aquí. En la Masterclass de hoy os he contado un poco mi trayectoria profesional, un poquito personal también, porque es difícil disociar las dos cosas, desde cómo me llamó la atención el mundo del cine, de los efectos visuales, hasta lo que me llevó a Canarias, que es donde estoy ahora, y hacer cosas como esta, que me encanta. Y luego también he explicado con bastante detalle, con un esquema sobre el pipeline de efectos visuales que muestra todos los departamentos que hay, cómo están interrelacionados entre sí, porque creo que es importante que se sepa que hay muchísimo trabajo, muchísima gente, muchas especialidades diferentes y que todas son fundamentales y que así se puede entender el trabajo de mis compañeros para que se pueda valorar, porque mucha gente no lo valora porque no lo comprende o no lo conoce. Por eso creo que es importante contarlo para que se valore a todos los departamentos y a todos los miembros del equipo de efectos visuales, que somos muchísimos. Lo que más me resuena del cine en general, no ya de mi profesión, porque yo he escogido mi profesión porque es de todas las ramas de cine y probablemente la más tecnológica, pero yo ya amaba el cine de antes y lo que más me parece atrayente del cine es la capacidad que tiene de contar historias y a través de las historias que cuenta el cine hacernos sentir y hacernos pensar y hacernos soñar. Algunos de mis recuerdos de infancia más queridos están asociados a películas o a personajes de películas o a historias que me han contado las películas. Entonces, cuando una película te hace pensar, da igual el género, o te hace reír o te hace llorar, lo mismo me da. Ese poder que tiene el cine para transmitir emociones y para movernos cosas por dentro, resonarnos cosas por dentro, yo creo que es uno de los artes que más poder tiene en ese sentido. Hay muchas artes, obviamente, y todas las artes tienen más o menos esa función, pero que llega a más gente, es uno de los medios que es capaz de llegar a más gente contando historias, precisamente. Entonces, contar historias que resuenen en la cabeza y en los sentimientos de los espectadores me parece un honor y es algo que siempre me ha llamado la atención.